Pues empezamos. Buenos días a todos. Soy Alejandro Golfe, miembro de segundo año de neumología del Complejo Hospital Universitario de Albacete, y hoy nos toca hablar sobre las pruebas de broncoprovocación. Corresponde a mi cuarta sesión de las 7 programadas durante mi rotación en la unidad de pruebas funcionales del Hospital de Albacete. Y bueno, comenzamos con lo que verdaderamente queremos hallar en estas pruebas de broncoprovocación, que es una hiperrespuesta bronquial. Una hiperrespuesta bronquial se define como un estrechamiento excesivo de la luz bronquial frente a una amplia variedad de estímulos, tanto físicos como químicos. Se trata de un fenómeno multifactorial en el que intervienen predisposición genética y factores ambientales. Aquí tenemos pues, bueno, una ilustración de una de las hipótesis en las que a partir de la predisposición genética y los factores ambientales, pues se crea una inflamación celular que a su vez provoca cambios estructurales en la vía aérea, que es lo que finalmente nos provocará los síntomas y obstrucción de la vía respiratoria. Esta hiperrespuesta bronquial es una característica significativa, pero no exclusiva del asma. Se encuentra pues, hasta en un 30% de niños y en un 15% de los adultos, que muchas veces es el síntoma centinela para el desarrollo de la patología asmática. Esta hiperrespuesta bronquial permite verificar la presencia o ausencia de hiperreactividad bronquial, y esta hiperreactividad bronquial se divide en 2 componentes. Un componente persistente, que tendría que ver con los cambios estructurales de la vía aérea, y un componente variable, referido a los fenómenos de inflamación que se producen en esta. La hiperrespuesta bronquial está dividida en 2 fenómenos, el fenómeno de hipersensibilidad y de hiperreactividad, que se representan pues, en la típica curva dosis-respuesta que más adelante desarrollaremos en cada prueba de las que hablaremos. La hipersensibilidad se define como una concentración, como una contracción ante concentraciones de estímulo más bajas que en condiciones de normalidad. Lo veríamos en lo que respecta al eje de abscisas, un desplazamiento en la curva hacia la izquierda. Con menor concentración del fármaco se provoca la misma o más caída de la función pulmonar. La hiperreactividad, en este caso, se define como el desarrollo de una mayor respuesta contráctil. Esto quiere decir que la curva dosis-respuesta se vería incrementada en su pendiente, como vemos pues, en el eje de ordenadas. Por lo tanto, podríamos decir que la hipersensibilidad se define como un desplazamiento hacia la izquierda de la curva y la hiperreactividad como un aumento de la pendiente de esta. Lo que respecta a las pruebas de provocación bronquial, pues nos sirven sobre todo para diagnosticar y monitorizar la respuesta terapéutica y el grado de control en la patología asmática. Se clasifican en función del tipo de estímulos y de mecanismos de base. En función del tipo de estímulos están los específicos, con una hiperrespuesta en el individuo que es sensible a unos estímulos directos, como son los alérgenos o los agentes ocupacionales, y los inespecíficos, que son una hiperrespuesta a cualquier estímulo administrado, como son pues, los ejemplos típicos de agentes farmacológicos que desarrollaremos, o los estímulos físicos, como el ejercicio. En lo que respecta al mecanismo de base, pues se trata de indirectos o indirectos, y los mecanismos específicos pues, se dividen en estos 2, siendo pues, los principales estímulos directos que actuarían en las células efectoras, es decir, sobre todo en las células y en la función del músculo liso de la vía aérea, la metacolina y la histamina. Y los indirectos, que tendrían que ver con actuarían en las células intermediarias, que al final serían las que provocarían la inflamación de la vía aérea, y los métodos disponibles son el manitol, la adenosina, el ejercicio, la hiperventilación octánica y los sueros hipertónicos. Por cuestión de tiempo, en esta sesión solo desarrollaremos como métodos directos la metacolina, como métodos indirectos el manitol y el ejercicio. Aquí a la derecha tenemos una tabla con las características de cada mecanismo de base, ya sea en directo o indirecto, donde vemos pues, cómo los directos actúan directamente sobre el músculo liso de la vía aérea, mientras que los indirectos actúan pues, ya más en el proceso inflamatorio de esta. Importante decir que los métodos directos, destacando la metacolina, tiene una sensibilidad alta. Esto quiere decir que nos va a descartar muy bien la patología que queremos hallar, como es el asma, y los métodos indirectos una especificidad alta. Esto quiere decir que nos puede confirmar la presencia de patología.
En lo que respecta al espacio físico, pues se necesita una habitación bien ventilada y espaciosa y disponer de un equipo de resucitación cardiorrespiratoria en las inmediaciones, así como medicación broncodilatadora. En lo que respecta al personal, pues enfermería, con una formación en laboratorio de función pulmonar y un médico responsable cerca de la zona. Antes de comenzar, las recomendaciones típicas de cualquier unidad de pruebas funcionales, destacando que en esta prueba pues es importante tener un periodo mayor de 6 semanas libre de infecciones víricas y de partículas tanto atmosféricas de una semana o ocupacionales de hasta 3 meses. La suspensión de broncodilatadores y medicación se ve aquí en la tabla reflejada, es prácticamente pues, idéntica a la que veíamos en la realización de la espirometría, destacando que en el caso de los anticolinéticos de acción larga, como el tiotropio, se tienen que suspender hasta con 1 semana de antelación. Con respecto a los alimentos pues, que estimulan o deprimen el centro respiratorio, pues las mismas indicaciones, no tomar el mismo día del estudio. Los pasos a seguir en cualquier realización de prueba funcional: verificar datos del paciente, revisar indicaciones y contraindicaciones, explicación y exposición de la prueba y de los fármacos al paciente y una lectura, en este caso, del consentimiento informado y resolución de las dudas del paciente. Hay que destacar también pues, que en esta prueba es muy importante la importancia de la colaboración del paciente. Bien, pasamos ya a desarrollar las pruebas. Empezamos con la prueba de la metacolina, que se trata de un estímulo inespecífico directo de la provocación bronquial y se usa la metacolina, que es un derivado sintético de la acetilcolina. Se encuentra en una categoría C del embarazo, por lo tanto es dudosa, tiene que realizarse con precaución elevada en estas pacientes, y se trata de la prueba de la prueba directa más utilizada y que ofrece 3 grandes ventajas con respecto a la histamina, que era la otra prueba alternativa directa. Y es que puede emplearse a altas concentraciones de hasta 200 miligramos en mililitro sin provocar efectos secundarios. En la histamina veíamos como a partir de concentraciones de 32 miligramos en mililitros ya se empezaban a provocar efectos secundarios como cefaleas, mareos y tos. También tiene un mayor grado de reproducibilidad y también se biotransforma por la acetilcolinesterasa a una velocidad menor que la acetilcolina. Es otra prueba, pero en este caso indirecta. Aquí tenemos la preparación de las diluciones. Es importante pues, comentar, se prepara en función del método, que esto lo veremos más a continuación, en función del método que utilicemos para realizar la prueba, bien sea el método de respiración continua o el método desométrico de 5 inhalaciones, que son los 2 métodos clásicos que se realizan, y se tienen que diluir, tanto la histamina como la metacolina, es importante decir que se tienen que diluir en cloruro sódico al 0,9%, y estas diluciones normalmente en todos los hospitales se tiene que encargar la farmacia hospitalaria. Y como vemos aquí, pues es importante que se tengan almacenadas en condiciones de frío a 4 grados y evitando exposición de luz solar. Además de eso, pues se tienen que utilizar a una temperatura ambiente en el laboratorio de función pulmonar. En lo que respecta al método de respiración que se utilice, pues empezamos con el método de respiración del volumen corriente, que es el más utilizado y el más estandarizado. En él pues, se realiza una espirometría basal y una espirometría basal en la que el paciente pues, se encuentra cómodo y sentado con la pinza nasal colocada. Respira relajado y tranquilo a volumen corriente durante 2 minutos a través de la boquilla conectada al nebulizador de tipo chorro. Y se administra el diluyente, el suero fisiológico, en este caso el 0,9% que hemos comentado, y concentraciones crecientes, como vemos, cada vez más crecientes de metacolina, de 3 mililitros cada vez. Es importante que no haya un espacio mayor de 5 minutos entre administración de concentraciones para no anular el efecto acumulativo de dosis. Acabada cada inhalación, se retira del equipo el paciente y se realiza una espirometría a los 30-90 segundos cada una. Esto quiere decir pues, que no tenemos que realizar más de 3 maniobras en 3 minutos. Una vez finalizada toda la administración de las concentraciones de metacolina, se administra un beta-agonista de corta duración para finalizar la prueba.
En lo que respecta a este método de respiración, pues tiene la importante limitación que depende del patrón respiratorio del paciente. Y al depender de este patrón respiratorio, pues es posible una modificación de la dosis. Importante comentar que bueno, al igual que pasa en el método siguiente que vamos a ver, hay un protocolo que en relación a la función pulmonar del paciente, de la medicación que tome y de la patología y del FEV1 obtenidos en la espirometría inicial, se puede hacer un protocolo saltatorio de dosis y no es necesario ir titulando las dosis como vemos, sino pues realizar saltos de 2 en 2 que nos permitan pues acortar la prueba, ya que es una prueba que es fiable, es segura, pero consume gran tiempo. Bien, en lo que respecta a las variables a considerar, pues vemos como la dosis inicial se pone, como he dicho, pues el protocolo saltatorio pues, en función de la función del paciente y del tipo de medicación que tome. Definimos el concepto de la habilidad bronquial con una caída inicial del FEV1 mayor del 10% tras la inhalación únicamente del diluyente, es decir, de la solución salina. La finalización de la prueba se define como una FEV1 postdiluyente en un descenso de mayor del 20% o tras completar todas las concentraciones de metacolina administrada. Y el valor que nos va a servir para estimar la hiperrespuesta bronquial en este caso es el PC20, que es la concentración de metacolina que supone la caída de este FEV1 mayor del 20%. Pasamos al método de las 5 inspiraciones con dosímetro, también llamado de reservorio o de inspiraciones profundas, y en esta el paciente se conecta al nebulizador de chorro con un dosímetro programado para nebulizar los primeros 0,6 segundos de cada inspiración. Presenta, pues al igual que la metacolina, un diluyente y 5 concentraciones crecientes, y respira relajada y tranquila, volumen corriente, y ya en situación de capacidad residual funcional se coloca la boquilla y el paciente inspira lento durante 5 segundos hasta capacidad pulmonar total. Realiza una apnea de 5 segundos y una expiración lenta. Se tiene que repetir este proceso hasta completar 5 inhalaciones por cada concentración con una duración no mayor de 2 minutos. A los 30-90 segundos, como en el anterior método, se realiza una inhalación en cada concentración y se realiza una espirometría. Finalmente, pues se administra el beta agonista de corta duración tras la finalización de la prueba. Al igual que nos pasaba con el volumen corriente, pues tenemos aquí, en función de la concentración y del tiempo de nebulización, la dosis que se ha de administrar, y la limitación de este método es que tiene más falsos negativos en pacientes, sin patología o con una hiperrespuesta leve. Se mide la hiperreactividad bronquial con una P de 20, que es la dosis de metacolina, en este caso dosis en vez de concentración, que supone la caída mayor del FEV1 mayor del 20%. Bien, esto se refiere a otros métodos que tenemos para medir, la respuesta metacolina, que son el método dosimétrico de Chin y de Schultz, que no vamos a entrar porque son menos utilizados, en este caso que los anteriores comentados, y por falta de tiempo, pero bueno, también saber que también tiene su tabla de utilización de la concentración y de la dosis administrada, al igual que los otros dos métodos. En lo que respecta a la interpretación, que es lo que más nos interesa, ¿cómo interpretamos esta respuesta bronquial? Con la curva dosis-respuesta. Como hemos puesto al principio, pues una curva en la que en el eje Y tenemos la caída del FEV1 con el 20% de respuesta marcada que tenemos, el significativo, y aquí el fármaco administrado, o en este caso el que va a provocar la broncoconstricción. En función de este gráfico y del valor del PC20 o del PD20, en función del método respiratorio que se utilice, vemos cómo podemos gradar el grado de hiperrespuesta bronquial, siendo normal pues con una concentración del fármaco mayor del 16 miligramos mililitros que no provoca la broncoconstricción, dudosa de 4 a 16 miligramos mililitro, leve de 1 a 4 y moderada grave con menos del 1 miligramo mililitro de la concentración del fármaco, lo mismo aplicado pues a la dosis. Indicaciones de la prueba con metacolina, pues excluir sobre todo el diagnóstico de asma. Como he comentado, es una prueba muy sensible con un alto valor predictivo. Monitorizar la respuesta terapéutica y el grado de control de la enfermedad
y de cara a la valoración de enfermedades respiratorias de origen laboral, siendo pues útil en el diagnóstico y seguimiento del asma ocupacional. Utilidad también en los estudios epidemiológicos y ensayos clínicos controlados. Las contraindicaciones absolutas, pues sobre todo un FEV1 menor del 50% teórico o menor de 1 litro. Las mismas contraindicaciones que veíamos para la realización de la espirometría forzada, infarto de miocardio ictus menor de 3 meses, una hipertensión arterial no controlada, aneurismas, arritmias o epilepsias inestables, algo pues dentro de lo que cabe lo lógico en lo que respecta a contraindicaciones. Bien, pasamos a la prueba de manitol. Ya es la prueba del manitol es un estímulo inespecífico indirecto. Recordemos que a modo de fisiopatología provoca una deshidratación de la mucosa bronquial con un incremento de la osmolaridad en la mucosa y liberación de mediadores inflamatorios. Esta prueba del manitol se presenta en forma de 19 cápsulas de polvo seco con dosis prefijada, el osmogel, como se conoce, siendo administrando una cápsula de producto activo, de 0 miligramos mililitro de concentración, 3 cápsulas de 5, 10 y 20 miligramos respectivamente y 15 cápsulas de 40 miligramos, cantidades que queramos administrar, como veremos más tarde. Esta prueba es importante comentar que requiere menos equipamiento y es más simple que otros test indirectos, particularmente relacionados con el ejercicio, y aporta unos resultados pues también superponibles a los que vemos. Se desconocen los efectos en el embarazo, por lo tanto no se recomienda su uso, y la hiperreactividad bronquial al manitol es importante decir que se ha relacionado con el asma activo, no controlado con medicación. El procedimiento a realizar pues es que el paciente se encuentre sentado con la pinza nasal y que se inserte y perfore la cápsula en este caso el polvo seco del manitol, con las concentraciones que hemos dicho. Se realiza una exhalación completa fuera del inhalador con inspiración profunda, rápida y corta, inclinando la cabeza hacia atrás, sosteniendo pues, el dispositivo a 45 grados aproximadamente. Tras la inspiración se conecta al temporizador de 60 segundos y se realiza apnea durante 5 segundos con exhalación bucal. Se van administrando pues, cada vez concentraciones crecientes del fármaco, como veíamos con la metacolina. Realización al menos de 2 espirometrías aceptables cuando finaliza cada temporizador de 60 segundos y finalmente se administra un beta-2 agonista, como veíamos también en la anterior prueba, tras la finalización de la prueba. ¿Cuándo se finaliza esta prueba? Pues al obtener una respuesta positiva en las dosis o concentraciones de fármaco que realicemos, o bien cuando la dosis total, que es la que le hemos ido administrando progresivamente, finalice. Y es una dosis total de 635 miligramos, como vemos aquí. Una respuesta positiva en este caso se evalúa con el P de 15. En vez de, pues como veíamos el 20, aquí es un 15, una caída del FEV1 del 15% respecto al valor basal, que el valor basal pues es el FEV1 con la dosis de 0 miligramos administrada, la dosis inicial. O bien con el P de 15 o bien con una disminución incremental del 10% entre 2 dosis consecutivas. Las indicaciones del manitol pues, es evaluar la efectividad del tratamiento antiasmático y establecer el grado del control, es decir, el grado de inflamación de la enfermedad, monitorizar la evolución del asma ocupacional y es una alternativa al diagnóstico para el asma inducido por el ejercicio. Pero bueno, es lo que hemos comentado. Si tenemos equipamiento para realizar un test por ejercicio, siempre va a ser más fiable que el manitol. Facilita la colección de secreciones bronquiales, que aumenta tras realización de esta, con lo cual proporciona pues, una fuente adicional de análisis de inflamación bronquial en un momento determinado. Si queremos determinar pues, eosinófilos en vía aérea y otras pruebas. Es importante decir que el P de 15 mencionado anteriormente mantiene una estrecha asociación con las respuestas evocadas por otros estímulos indirectos, como son pues, el ejercicio y el suero salino hipertónico, por ejemplo, y la cantidad de eosinófilos en esputo y el feno. Como efectos adversos, pues tenemos los típicos, tos, cefalea, disnea, rinorrea, en lo que se refiere pues, a los fármacos administrados. Y por último, hablaremos de la broncoprovocación con el ejercicio. Se trata de una prueba inespecífica indirecta, en el que se necesita pues, un ciclo ergómetro o un tapiz rodante. Hay que destacar pues, que no, en este caso tiene un similar rendimiento cualquiera de las dos pruebas que se utilicen.
Se realiza ejercicio con una duración entre 6-8 minutos, hasta 6 minutos en niños menos de 12 años. Se monitoriza la ventilación con el uso de pinza nasal y la boquilla y se mantiene durante 4 o 6 minutos una ventilación menor al 40-60% de su máxima ventilación voluntaria. Es importante decir también que al inicio de la prueba pues, existe una fórmula para calcular con una constante multiplicándola por la FEV1 obtenida total obtenida del paciente previo al inicio de la prueba menos otro valor, pues de esta forma calcularemos la cantidad de vatios que se le puede administrar desde un principio al paciente, incrementándolo en cada minuto de la prueba. La monitorización con frecuencia cardíaca con el electrocardiograma y tiene que ser en menor de 4 minutos con una frecuencia cardíaca del 80-90% de la máxima estimada. Y por último, lo que también queremos medir es la espirometría. Antes del ejercicio, como hemos dicho, calcularíamos la fórmula que he dicho para administrar una carga de trabajo proporcional al grado funcional del paciente y se realizaría espirometría antes, a los 5 minutos, a los 10, a los 15, a los 20 y a los 30 minutos de la finalización del ejercicio. 2 maniobras aceptables y reproducibles. No es necesario prolongar el tiempo expiratorio más allá de 2-3 primeros segundos. Esto es importante pues, tenerlo en cuenta. Es lo que se diferencia principalmente de una espirometría forzada en reposo. Y se puede detener la prueba cuando el FEV1 caiga más del 50% y se hayan administrado inhaladores. Si la persistencia de FEV1 disminuye al finalizar, se administrará pues los beta-2 agonistas de rescate. Bien, la prueba de provocación bronquial con el ejercicio es positiva si hay una caída del FEV1 mayor del 10% con respecto a la basal, con respecto a la espirometría que se realice antes de iniciar la prueba. Y en función de esta caída, pues se puede gradar la broncoprovocación inducida por el ejercicio, que es al final la que nos va a dar pues, el diagnóstico del asma inducido por el ejercicio. Puede ser leve si hay una caída entre el 10 y el 20% del 25% del FEV1, moderada del 25 al 50% y grave con una caída mayor del 50%, que como hemos dicho, pues sería una indicación para suspender la prueba inmediatamente. Las indicaciones de esta prueba son confirmar el diagnóstico de asma inducida por el ejercicio, sobre todo pues, en pacientes como hemos dicho, con espirometría normal inicial, un test broncodilatador negativo, pero persiste la alta sospecha clínica de asma. Estratifica la gravedad del asma y el control de la terapia antiinflamatoria también, y pues sirve como prevención en profesionales y deportistas de alto rendimiento pues, en los que una crisis puede suponer un peligro vital. También sirve para el control de la terapia antiinflamatoria y de estudios epidemiológicos. Contraindicaciones en lo que respecta a esta prueba, pues todo lo que sea patología cardíaca inestable, arritmias malignas o una caída una FEV1 inicial del paciente en la espirometría basal menor del 50%. No tendría pues, una función pulmonar acorde para realizar esta prueba. Deterioro cognitivo también, pues que dificulta la colaboración de la prueba, como todas las pruebas de función pulmonar, y por esto siempre es necesario para este tipo de pruebas pues, realizar un electrocardiograma previo para descartar la mayoría de contraindicaciones que he dicho. A modo de conclusiones, las pruebas de provocación bronquial son una herramienta importante dentro del diagnóstico respiratorio, pero sobre todo pues, del asma. Conocer los diferentes tipos de procedimientos, siendo el de la metacolina el más habitualmente usado y el más estandarizado, y no olvidarnos pues, que el monitoreo y el ejercicio pues, también tienen sitio a la hora de confirmar una patología como es el asma. Tenemos también que interrelacionar la interpretación de estas pruebas pues, con la clínica y el control terapéutico del paciente, como hemos visto pues, anteriormente en las sesiones anteriores de las pruebas de función pulmonar. Y bueno, sin más, es el fin de este capítulo. En la siguiente sesión hablaremos de presiones musculares respiratorias. Eso es todo.